Hola chicos. Bienvenida al canal Imparcial TV. Akin Akinosu y Ebru Sain volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Un amor nacido en el corazón de Anatolia. En los mágicos paisajes de Mardin, donde el sol teñía de oro las antiguas calles de piedra, dos almas parecían destinadas a encontrarse: Akin Akinosu y Ebru Sain. Inspirada en la química que mostraron en la serie Erkai, esta es una historia completamente ficticia. Ambos protagonizaron esa exitosa producción como Miran y Reyyan. Cada día de rodaje acercaba más sus corazones. Entre largas jornadas de trabajo, conversaciones bajo las estrellas y risas compartidas, descubrieron que tenían mucho más en común de lo que imaginaban. Akin admiraba la fuerza y la alegría de Ebru. Ebru, por su parte, encontraba en Akin una sensibilidad que pocas personas conocían. Una tarde, después de terminar una escena especialmente emotiva, caminaron juntos por las estrechas calles de piedra. El silencio entre ellos no era incómodo, estaba lleno de sentimientos que ninguno se atrevía a expresar. Finalmente, Akin tomó la mano de Ebru y le dijo: "A veces las mejores historias no están escritas en un guión". Ebru sonrió y respondió: "Entonces escribamos la nuestra". Desde aquel momento comenzaron una hermosa aventura. Viajaron por la costa del Egeo, contemplaron amaneceres junto al mar y compartieron sueños sobre el futuro. Cada instante parecía una escena de una película romántica. Sin embargo, el camino del amor nunca es sencillo. La fama, el trabajo y la distancia pusieron a prueba sus sentimientos. Pero cuanto más difícil se volvía el camino, más fuerte era el vínculo que los unía. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Akin miró a Ebru y comprendió que había encontrado a la persona que daba sentido a todos sus sueños. Ella lo abrazó y, sin necesidad de palabras, ambos entendieron que el verdadero amor no consiste en la perfección, sino en elegir a la misma persona una y otra vez. Y así, entre sueños, esperanza y cariño, nació una historia que quedaría para siempre en sus corazones, como una melodía imposible de olvidar. El destino de dos corazones. Akin Akinosu y Ebru Sain se encontraron una tarde de primavera en un set de grabación. Desde el primer momento, algo especial surgió entre ellos. No fueron las palabras ni las miradas, fue una sensación inexplicable que los hizo sentirse cómodos el uno con el otro. Con el paso de los días compartieron largas conversaciones sobre sus sueños, sus miedos y sus proyectos. Entre risas y momentos inolvidables, nació una amistad sincera que poco a poco se transformó en algo más profundo. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, caminaron juntos bajo las luces de Estambul. La ciudad brillaba a su alrededor mientras el viento suave acariciaba sus rostros. Akin observó a Ebru y se dio cuenta de que cada momento junto a ella se había convertido en la mejor parte de su día. «Ebru, contigo todo parece diferente», dijo con una sonrisa. Ella lo miró emocionada. Tal vez porque algunas personas llegan a nuestra vida para cambiarla para siempre.
Desde aquel instante comenzaron una hermosa historia de amor. Viajaron juntos, descubrieron nuevos lugares y compartieron experiencias que fortalecieron su vínculo. Cada amanecer parecía más brillante y cada atardecer más especial cuando estaban juntos. Aunque enfrentaron desafíos y momentos difíciles, aprendieron que el verdadero amor se construye con confianza, respeto y apoyo mutuo. Siempre encontraban la manera de superar los obstáculos tomados de la mano. Años después, recordaban aquel primer encuentro con una sonrisa. Habían comprendido que el destino había unido sus caminos por una razón: enseñarles que el amor más hermoso nace cuando dos corazones deciden caminar juntos hacia el mismo sueño. Y así, bajo el mismo cielo lleno de estrellas, continuaron escribiendo su historia, una página a la vez, con amor, esperanza y felicidad. Un amor bajo las estrellas. Akin Akinosu y Ebru Şahin coincidieron en una gala benéfica en Estambul. Entre las luces brillantes y la música elegante, sus miradas se cruzaron por primera vez. Fue un instante breve, pero suficiente para despertar una curiosidad mutua. Durante la velada conversaron sobre sus viajes, sus sueños y su pasión por la actuación. Cuanto más hablaban, más descubrían que compartían la misma forma de ver la vida. La noche pasó rápidamente, y ninguno de los dos quería que terminara. En las semanas siguientes comenzaron a verse con frecuencia. Paseaban junto al Bósforo, tomaban café en pequeños rincones de la ciudad y disfrutaban de largas conversaciones que parecían no tener fin. Poco a poco, una hermosa amistad se transformó en un sentimiento más profundo. Una tarde de verano, decidieron escapar del bullicio de la ciudad y visitar un pequeño pueblo junto al mar. Mientras contemplaban la puesta de sol, el cielo se pintó de tonos dorados y rosados. En aquel momento mágico, Akin tomó la mano de Ebru. «Hay algo que quiero decirte desde hace tiempo», susurró. Ebru sonrió con dulzura. «Creo que ya lo sé». Los dos rieron, y el silencio que siguió estuvo lleno de emociones. No hacían falta más palabras. Sus corazones ya habían hablado por ellos. Desde aquel día compartieron innumerables aventuras. Viajaron, celebraron sus éxitos y se apoyaron en los momentos difíciles. Descubrieron que el amor verdadero no solo se encuentra en los grandes gestos, sino también en los pequeños detalles de cada día. Años después, al mirar las estrellas desde la terraza de su hogar, recordaban aquella primera noche en la gala. Sonreían al pensar que todo había comenzado con una simple mirada. Porque algunas historias están escritas por el destino, y la suya era una de ellas, una historia de amor, confianza y sueños compartidos que parecía no tener final. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.